Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 59, oración pidiendo ser librado de los enemigos. Te invito a orar. Querido Señor, te alabamos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por regalarnos este día de vida y te pedimos que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Que seas nuestro director, que nos des entendimiento y sabiduría. Gracias, Señor, por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El sobreescrito de este salmo dice: al músico principal sobre no destruyas Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. El Salmo 59 tiene un motivo histórico similar al Salmo 56, 57 y 58. Es un pedido de liberación de un gran peligro. Concluye con un cambio dramático y un vuelco abrupto a la acción de gracias porque la liberación es segura. Este salmo se describe en medio de una historia muy puntual, cuando Saúl envió a sus hombres a matar a David en su casa, y Mical, su esposa, se dio cuenta y lo sacó por la ventana que daba fuera de los muros de la ciudad para huir de Saúl. Este salmo es una oración pidiendo liberación, pero además es una oración confirmando su confianza en Dios. En todo el salmo podemos leer frases que indican la profunda fe de David en la liberación provista por Dios. Este salmo tiene dos partes principales. Vamos entonces a estudiar Salmo capítulo 59, los versículos 1 al 10, que constituyen el clamor de parte de David pidiendo ser liberado de sus enemigos. El comienzo de este salmo revela el clamor de ser librado de las acechanzas de los enemigos. Leamos los versículos 1 y 2. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen maldad y sálvame de hombres sanguinarios. David desea protección contra todos sus enemigos, ya estén estos en su propia casa, en la corte, en su país o entre las naciones. El enemigo está a la puerta, le va a perseguir donde él vaya. Entonces David clama: líbrame. Es que realmente la única manera de preservar su vida es que el Señor le ayude, e incluso pide: ponme a salvo. En el hebreo la idea es: ponme en un lugar alto, inaccesible. Los hombres que le persiguen son hombres malos, que son hombres sanguinarios, y necesita encontrar protección. En los versículos 3 y 4, David dice que tal persecución contra él no es por algún delito cometido. Él busca liberación del Señor apelando a su inocencia. Leamos estos dos versículos. Porque están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío. Jehová, sin delito mío, corren y se preparan. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Así que David clama a Dios por liberación de aquellos que están acechando, como una fiera lo hace con su presa. Estas palabras del Salmo se entienden a la luz de la historia que está detrás de este capítulo, cuando Saúl tenía la intención de matarlo mientras David dormía en su cama. David entonces tiene que salir apresuradamente de su hogar. David pide la intervención divina porque esta persecución desatada contra él es injusta. David ha sido un siervo fiel, ha luchado en favor de su pueblo, ha servido al rey con alegría. Esta historia representa a la persona que sufre, no por sus actos,
sino porque alguien por celos, por actuar de manera incomprensible, decide hacernos mal. Es más bien, se atreve el salmista entonces a orar y a pedirle al Señor: despierta para venir a mi encuentro. El salmista clama al Señor para que se muestre públicamente como juez y castigue a los que lo persiguen, y que venga a traerle ayuda, a cuidarle y librarle del mal. A continuación, en su oración, David solicita el poder vengador de Dios sobre los malvados. Versículo 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta y castiga a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con maldad. Selah. David invoca al poderoso Dios y le pide que no se quede tranquilo, que actúe en contra de los malvados e incluso que no tenga misericordia de ellos. Esta es una frase extraña en David, pero muestra que está seguro de la justicia divina. Sigamos estudiando los versículos 6 y 7. Dicen: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Declararán con su boca, espadas hay en sus labios, pues dicen: ¿quién oye? El salmista compara a sus enemigos como los perros hambrientos y semisalvajes del cercano oriente que se ocultan para dormir durante el día y salen de noche por pueblos y aldeas merodeando en busca de alimento. Estos rodean la ciudad, así que es una referencia que Saúl ha hecho que vigilen la habitación de David y también la ciudad para que el salmista no escape. Y hasta las palabras que profieren son un desafío a Dios. ¿Quién oye? Como si Dios no se diera cuenta de sus actos malvados. Cuando leemos los versículos 8 al 10, David afirma su fe en Dios. Él es su defensa. Leamos: mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Es interesante el cuadro de un Dios que observa y se ríe de los vanos intentos del hombre por alterar el plan de Dios. David apela a esa figura para destacar que Dios está a su lado. Este versículo en particular tiene unas variables interesantes. David es consciente de la actividad del enemigo, pero la fuerza de la que habla es la del Señor. Por eso dice: yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. De esta manera David confiesa que su fuerza, su baluarte es el Señor. Él es mi misericordia, es decir, la misericordia de Dios saldrá a su encuentro. Después de la liberación no puede haber ningún descanso para que el enemigo no tenga oportunidad de tomarnos desprevenidos. Por eso David espera en el Señor, no de manera pasiva, sino activa, con la seguridad que el Dios de mi misericordia irá delante de mí. David confía plenamente en que el Señor le librará del acoso del enemigo. Espera en Él, porque Dios vendrá a su encuentro. Esta es la parte más difícil en la batalla espiritual: esperar en el Señor. A veces queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, pero debemos aprender a esperar el tiempo del Señor, a perseverar a su lado, a confiar en su intervención. La segunda parte del Salmo 59 son los versículos 11 al 17. Allí David pide el castigo de los impíos. Leamos los versículos 11 al 15, donde la oración de David es pidiendo el castigo sobre los perseguidores. Leamos: no los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, Jehová, escudo nuestro. Porque el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren.
acábalos con furor, acábalos para que no existan más. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer y al no saciarse, que pasen la noche quejándose. Esta sección contiene una serie de súplicas que demandan castigo para los impíos que son enemigos del salmista. Allí David dice: no los mates para que mi pueblo no olvide. Así que solicita que no mueran de una para convertirlos en héroes, sino que sufran en vida la vergüenza de su soberbia hecha pedazos. Se pide que su destrucción sea gradual, quizás para que otros tengan tiempo de ver las consecuencias del pecado. Los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar la liberación que el Señor ha hecho, así que David desea que sean un testimonio solemne de la rebelión y sus consecuencias. Es más, puede que ellos sean presos por su soberbia y por la maldad de sus labios. Lo que ellos planearon, sus intenciones malvadas, descubran ante otros su carácter maligno. Pero hay algo en la oración que tiene que ver con la vindicación. Versículo 13. Acábalos con furor, acábalos para que no existan más. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Selah. Vuelve el salmista a pedir que los acabe, no inmediatamente, sino después que todos hayan podido ver claramente cómo obra Dios. Hay repetición para hacer más enfático el pedido, ya que no solo están en juego la persecución de David, sino el gobierno divino. La gente de Israel debe entender que detrás de la historia del pueblo, Dios es el gobernante supremo. En el gran conflicto, lo que está en juego es la soberanía, el eterno poder de Dios. Dios interviene para mostrar al universo que Él es justo y gobierna con poder. Entonces David espera que estos impíos no encuentren reposo, que anden en la tierra como perros hambrientos, que anden errantes buscando qué comer y pasen la noche quejándose porque no encuentran presa. En este caso, la presa era David. Finalmente los versículos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios mi refugio, el Dios de mi misericordia. Aquí se presenta un agudo contraste con los impíos, que son como perros hambrientos que no encuentran descanso. David, por su parte, sí ha encontrado paz, y entonces eleva un canto de alabanza a Dios porque Él es su amparo, su refugio, su fortaleza. Aunque el salmista usó su propio método para escapar, que era salir por la ventana que da a las afueras del muro, se descolgó por allí y huyó, pero él, con justicia, atribuyó su liberación a la misericordia divina. De allí que todos lleguen a entender que Él es refugio y esperanza para su pueblo. En Dios confía y guiará su camino. Cree en la intervención divina. Cree en que Dios lo hará vencedor. Cree que Dios le protegerá. Entonces le alaba con todo el corazón. Apreciados amigos y hermanos, el mejor refugio en medio de la crisis, en medio de las luchas o conflictos que nos afecten, es estar bajo el amparo del Todopoderoso. Es el único lugar donde podemos encontrar paz. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Tienes tu mirada fija en el Hacedor? ¿Has colocado tus cargas en las manos del Todopoderoso? Ven a Jesús, porque solo allí encontrarás el refugio necesario para que puedas vivir una vida en paz bajo la protección del Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.